Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, América. ¿Cómo están? Un gusto a todos. Mi nombre es Antonio Gómez Cavallini. Yo soy el coordinador general de la Coalición de las Américas. Espero que estén todos bien. Un saludo a toda América. Sabemos que nos están mirando desde las redes de la Coalición de las Américas, en Facebook, en el Instagram también. Nos están mirando en el canal de YouTube. Así que, bueno, es un gusto que en este día, en esta semana, digamos, o en este mes, ¿no? De lo que es el mes o la conmemoración del Día Mundial de la Hemofilia, que es el día de mañana, el día 17 de abril, tengamos con nosotros en el día de hoy a quien es el primer presidente latinoamericano de la Federación Mundial de Hemofilia, con sede en Canadá, que es el señor César Alejandro Garrido. Y bueno, esta entrevista que la hacemos con mi colega Tana Onzi Pietrovelli, que es la coordinadora de Relaciones Institucionales también de la Coalición de las Américas, se enmarca el ciclo de entrevistas de la Coalición de las Américas que venimos haciendo ya hace un tiempo a esta parte. Así que en este mes, justamente en el mes de la hemofilia, y como bien decíamos, después lo vamos a conversar un poco con César, si es la celebración o la conmemoración o qué de la hemofilia, pero es interesante que el 17 de abril a nivel mundial se tiene este día agendado para dar a conocer la situación de la hemofilia en el mundo. Así que bueno, sin más preámbulos, bienvenida Tania, un gusto que estemos aquí. Vamos a estar haciendo y recibiendo preguntas de las personas en vivo, ¿no, Tania? Boa noite, muito obrigada por participar desse encontro com o nosso presidente da Federação Mundial de Hemofilia, César Garrido, Antônio Cavallini, nosso coordenador da Coalizão das Américas, e toda a diretoria da coalizão e todos os presentes, principalmente, todos os que vão participar, que nós estamos aqui para trocar informações, para aprender com o nosso presidente, que tem um conhecimento imenso. Aproveitem y façam preguntas. Muy bien, las pueden hacer en el Facebook de la Coalición de las Américas, en el canal de YouTube también, y vamos a estar haciéndole las preguntas a César. Bueno, César, primeramente, bienvenido, gracias por la gentileza de compartir este rato con nosotros. Y bueno, nada, queríamos agradecerte por el tiempo y arrancar con una pequeña pregunta o una pequeña duda que a veces a uno le agarra cuando uno llega a estos altos cargos, pero también uno tiene una historia, ¿no? Y saber, ¿cómo fueron tus primeros pasos? ¿Cómo te involucraste en la hemofilia, César? Creo que tenemos algún temita de conexión. No te escuchamos, César. Por ahí puede estar mudo. Antônio, enquanto isso, tú no quieres falar. Vamos a ver si lo podemos resolver. Ahora creo que sí, sí, ¿no? Ah, bueno, disculpen, la tecnología nos está llevando y sobre todo aproveché. ¿Se me escucha? Sí. Ok. Que le decía que me siento sí, te escuchamos. En casa primeramente y agradecido de que de esta invitación y estar con ustedes. Debo comenzar diciendo que la razón de mi conexión con la hemofilia, muchos de ustedes lo conocen, tengo un hijo, mi hijo menor, Alejandro Garrido. Sin embargo, yo me incorporo al trabajo de la hemofilia, al trabajo organizacional, casi 6 años después, creo yo, o 5 años después que él nació. Es cuando yo me incorporo propiamente a este trabajo en la Asociación Venezolana para la Hemofilia. Y desde el año 99 me incorporo en la Federación Mundial de Hemofilia como voluntario. Los comienzos, mira,
todo lo disfruté. Yo creo que eso es lo importante para que cualquiera pueda captar un poco este mensaje. Ha sido mucho trabajo, fue muchísima presión al principio de formar parte de la junta directiva de la Federación Mundial, pero fue disfrutado. Yo disfrutaba cada asistencia, cada trabajo que me encomendaron, el entrenamiento que tuve la suerte de recibirlo, donde nuestros hermanos españoles me sirvió muchísimo, y eso fue poco a poco construyendo en mí, descubriendo de mí una serie de habilidades, por supuesto la barrera del idioma, la percepción de que uno no sabía mucho comparado con otros países desarrollados, que es lo que normalmente uno veía en cada congreso, en cada taller. Y cuando se me da la oportunidad de ser miembro de la junta directiva en el año 2002, fue un proceso de renovación también. Veníamos de una mala época, incluso se acentuó un poco en esas fechas a nivel de América Latina, pero ya España venía, Europa venía con el problema de la contaminación, infección de VIH y hepatitis C. De manera que yo ingreso a la federación propiamente en un ambiente de incertidumbre, un ambiente de una animalización hacia la industria farmacéutica, porque algunos habían pecado de no comunicar debidamente, otros había juicios contra médicos, en fin, era un ambiente totalmente diferente al que se vive hoy en día, gracias a Dios. Esto es un breve recorrido de mi existencia y mi incorporación y mi trabajo en la Federación Mundial de Hemofilia y en el mundo de la hemofilia. Debo hacer el comentario siguiente. Mi primera actividad en la hemofilia fue organizar un campamento. Yo creo que eso me dio vitalidad. Campamento de niños, que después llegamos hasta casi 30 campamentos de niños, jóvenes, adultos y enfermeras. Eso me motivaba muchísimo. Así que lo recomiendo hasta como terapia de ánimo. Bien, ¿y eso comenzó hace cuánto el camino? ¿Hace 15, 20 años que venís con eso, con ese trayecto? Ya son 24 años en el mundo de la hemofilia, 20 con la Federación Mundial de Hemofilia. Se dice fácil, pero pasaron, sucedieron. Bien. He conocido muchísima gente. Quizás mis mejores amigos están precisamente en diferentes partes del mundo gracias a la hemofilia. Bien, bueno, eso demuestra que has hecho no solamente trabajo, digamos, voluntario todos estos años y con dedicación y con esfuerzo y poniendo el conocimiento que vos tenés por tus tareas, sino que además, esto que decías, has hecho amigos, ¿no? Vos le diste a la hemofilia un montón de cosas, digamos, a la comunidad de hemofilia, ¿no? Pero ¿qué te devolvió también la comunidad de hemofilia a vos, como, no solamente ahora con el cargo de presidente, sino en todos estos años que venís comentando? ¿De qué te nutrió? Mira, mi trabajo profesional es totalmente diferente a esto de la hemofilia. Es el mundo del aire acondicionado, por tal motivo es un mundo muy frío. Y extremadamente comercial. La hemofilia viene a rellenar en mí, a dar en mí unas posibilidades de un mundo obviamente no hay interés de lucro, pero con esa mente empresarial no tengo por qué apostar a la pérdida, ni a la tragedia, ni a la desventaja, sino por el contrario. Entonces la hemofilia me dio la oportunidad de traer desempeños, habilidades en el mundo empresarial, en el mundo privado, en el mundo del negocio, a un mundo donde en teoría las cosas son paz y amor. Me he dado cuenta que no propiamente, lamentablemente es así. Es un mundo humano y como ser humano hay virtudes, hay debilidades, hay dificultades,
pero yo recuerdo quizás lo que más me llenó y me entusiasmó y me ha dado es una visita de inspección a México en el año 2002, donde una señora, cuando me vio, yo apenas estaba comenzando en el mundo de la hemofilia, una señora con su hijo en muy mala situación. La señora comenzó a sonreír, la señora comenzó a decirme que gracias, que había ido a México a visitarla y que ahora ya sí tenía ganas de trabajar por la hemofilia, porque sabía que había alguien más fuera de México que los ayudaba y veía de que habían otras personas con hemofilia en otras partes del mundo. Este tipo de episodios y el conocer, como te dije, reclutar amigos en diferentes partes del mundo que jamás en la vida pensé que los iba a conocer, gente que se siente que tenemos la misma sangre, gente que se siente que tenemos las mismas razones de vida, aunque tengamos diferentes culturas, diferentes religiones, es digamos, el regalo más grande que yo haya recibido del mundo de la hemofilia. Y creo que hay que aprovecharlo, creo que hay que sentirlo, celebrarlo. Bien, bien, sí, eso es importante. Eso es importante saber de que uno se encuentra con otro que tiene situaciones similares, vivencias parecidas, y eso uno un poco lo contiene y lo ayuda, ¿no es cierto? Y en este sentido, cuando iniciaste a dar tus pasos en la Federación Mundial, vos recién contabas que fue en un momento particularmente complicado, y en el mundo de la hemofilia, en la comunidad mundial de hemofilia también era un momento complicado. Me acuerdo también de situaciones con algunas medicaciones que tuvieron algunas consecuencias para los pacientes. ¿Qué diferencia a grandes rasgos encontrás entre aquella foto de hace 20 años de la Federación Mundial o de la comunidad o del estado de situación de la hemofilia en el mundo y ahora? Mira, mi primera junta directiva, que por cierto en ese entonces era de 3 días y yo no entendía prácticamente el 90% de lo que se estaba hablando, en inglés mucho menos, pero no entendí mucho de lo que se estaba hablando. Y recuerdo que intervine dando una opinión que por supuesto no se tomó mucho en cuenta, que era cambiar las fotos y el color que en ese entonces tenían las revistas, el mundo de la hemofilia. Recuerda que se enviaban unas revistas todos los meses, después fue trimestral, pero no existían estos canales virtuales ni nada de esto. Y mi sorpresa fue que posteriormente, como al año, a los 2 años, cambiaron la tonalidad del rojo y se fueron cambiando fotos. Ya no eran tan dramáticas, ya eran fotos con niños sonriendo, y eso ha sido un proceso que me da la impresión como que siempre quiso un cambio en el mundo de la hemofilia, y cuando el eslogan del Día Mundial de la Hemofilia en la actualidad es adaptarse al cambio, ya el hecho de haber sido elegido presidente es un cambio, significó un cambio. El cambio dentro de la hemofilia como tal, no soy yo el protagonista, aunque sí la aspiraba y sí la deseaba y en la actualidad la lidero. Pero ya el cambio estaba, ya venían de hace 4 o 5 años incorporándose nuevos medicamentos, lo de vida media extendida, varios tipos de recombinantes, tercera, cuarta generación de medicamentos, comienza a sonar la terapia génica. Así que en la actualidad, cuando me llega esta responsabilidad, lo que me doy cuenta es de que el cambio hacía falta motorizarlo y estamos en el pleno cambio. Ahora, la comparación de la foto, aquella foto era dramática, totalmente dramática. Era una foto que tú te conseguías voluntarios, como el doctor Moreno en España, fue un personaje que me llenó mucho. A él se le murieron sus 2 hijos con un intervalo de 1 semana por culpa del VIH. Pero eso son cosas que en la actualidad no se cuentan, eso son cosas que en la actualidad más bien los episodios son de
contagio de alegría, se habla hasta la posible cura de la hemofilia, aunque no lo tengamos todavía, pero el comenzar a hablar de terapia génica, el comenzar a hablar de que un individuo puede tener profilaxis una vez al mes o quizás una vez al año, son otro escenario, otra fotografía totalmente, donde impone otros cambios, pero cambios de adentro, cambios de procedimiento, cambios de desarrollo. Antonio. Sí, es interesante eso es interesante lo que menciona César, para saber cómo era la imagen hace unos años y cómo es ahora. Tania, sentiste la libertad también de preguntar o de si hay preguntas de la gente. Yo voy acá en mi Instagram, también alguna gente está preguntando, así que por favor, también alguna pregunta que tengas, Tania, avancemos. Sim, sim. César, gostaria que tu falasses também sobre a experiência que existiram em países assim de grandes conquistas e depois de perdas de conquistas. A importância de estarmos unidos, batalhando por um objetivo único, para que tenhamos reconhecimento do governo da importância do tratamento adequado, estarmos todos unidos pelo mesmo objetivo. O que tu vês nisso? Bien, si es por países que han conseguido un gran desarrollo y después se ven en situaciones adversas, tendría que hablar de Venezuela, por la situación política, por el régimen que en los últimos 22 años ha gobernado, y esto ha cambiado no solo hemofilia, toda una vida. Pero te voy a dejar eso para cerrar este intervalo. Tania, yo recuerdo que en esa época se hablaba de la coalición ganadora. La coalición ganadora era una estrategia que había diseñado la Federación Mundial, donde trabajaban las organizaciones, los tratantes profesionales, y era un triángulo donde el otro ente era el gobierno. La idea era ellos tres. Ese esquema en la actualidad no es así. Ese esquema en la actualidad incorpora una serie de otros jugadores en este juego, que hace que sea más real el trabajo en unión. Porque suena muy bonito, trabajemos unidos, pero resultaba que los médicos no tenían un buen, digamos, relación o se sentían cómodos con los líderes de las organizaciones y viceversa. Y las autoridades de salud eran totalmente criticadas, repudiadas, cuando la estructura actual exige, no hay otra forma, ha demostrado el trabajo junto, unido, el grupo, los tratantes, los cuidadores de salud, con la organización de pacientes, haciendo alianzas incluso a lo mejor con otras organizaciones de pacientes de otras patologías, promoviendo y haciendo propuestas y ayudando a las autoridades de salud a que tomen una decisión a favor de lo que consideramos en el mundo de la hemofilia es lo apropiado. Una relación con las compañías farmacéuticas de una forma más madura, menos ingenua, de manera que actualmente la fotografía que cambió también ha provocado ciertos conceptos de el trabajo unido y trabajando todos juntos. ¿Qué significa? No puede haber mucho trabajo de un lado y nada del otro, porque si no la figura no tiene fuerza. Hace falta ese trabajo en conjunto, que hay que alimentarlo, hay que fomentarlo, hay que entrenarlo, es como un músculo. Concordo. Lo que te había dicho con respecto al comentario de lo de Venezuela. Venezuela, y es un tema que lo conozco mucho porque donde vivo, gracias a Dios no he visto esa situación que yo recuerde en otro país, pero es una demostración de que cuando la organización
y sus médicos están unidos, que es lo que tú resaltabas, donde hay una comunicación constante, una comunicación amigable, donde cada uno respeta la posición del otro, donde la organización entiende de que tiene que tener un comité médico asesor, donde tiene que considerar la atención en hospitales públicos, donde tiene que entender que el que sabe de hemofilia, el que estudió hemofilia como atención profesional, es el grupo de médicos, y donde ellos entienden que el que está haciendo frente y defensas de la organización son los líderes de la organización, ellos juntos van a llegar a esas autoridades de salud. Es lo que ha sucedido en Venezuela. ¿Ok? Se desbarata todo el sistema de salud prácticamente. Sin embargo, hemofilia, dentro de las enfermedades raras, gracias a esa unión que tú comentabas, ha subsistido de tal forma de que puede ser un país que con la ayuda humanitaria, gracias a la Federación Mundial, por cierto, antes de que yo fuera presidente, ha podido subsistir, no a los niveles como estábamos acostumbrados, pero tenemos una comunidad que sus líderes y sus médicos trabajan juntos. Sim, concordo. Eu acho que não podemos perder a identidade de cada do corpo médico, das associações, da indústria farmacêutica, do governo, mas que todos entendam que é por um objetivo único. E tu sempre falas, César, sobre a importância de registro de dados. Gostaria que tu falasses sobre essa importância para todos os países. Mira, lo de los registros de datos es porque lo he podido comprobar y me contentó mucho recibir ayer una gráfica del Departamento de Políticas y de Data de la Federación Mundial, que tenemos un cuerpo profesional dedicado constantemente a hacer evaluaciones de gráficas y datos, donde aparece una correlación que al menos en América Latina es prácticamente, en la medida que se va diagnosticando y registrando más pacientes, en una relación de 0,92, en algún momento estuvo 1:1, paciente diagnosticado, compra de medicamentos. En la actualidad la relación es 0,92 entre la cantidad de pacientes registrados a cantidad de pacientes o la cantidad de consumo para esos pacientes, lo cual es una de las pruebas totales de que si no se tiene el registro y si no se logra identificar los pacientes, dónde están, cómo se accesa, cómo se comportan, qué efectos tienen, es muy difícil obtener al menos el servicio de medicamentos, el acceso a medicamentos, por no hablar de todo lo que signifique. No se puede planificar y diseñar una política de atención. Y en la actualidad, todos hemos visto cómo han ido manejando los procesos de vacunación, los procesos de detección del COVID, a dónde se envían las autoridades, qué señas, gracias a la data que, bueno, la Universidad de Johns Hopkins es una de las que nos hace esa foto instantánea cada día, pero hay otras organizaciones haciendo ese registro, y sin ese número de identificación de pacientes con COVID, cómo lo adquirieron, qué edad, qué sintomatología, cuáles han sido sus reacciones, no pudiéramos haber tenido estas vacunas tan en corto tiempo, y tampoco pudiéramos haber tenido las alarmas que hemos tenido, que han servido para mitigar el gran, enorme monstruo que es el COVID-19. Sí. Antônio? ¿No estamos te ouvindo? Sí, César, te quería preguntar en el marco de esto que estás comentando de la situación del COVID y también de lo que era la federación hace 20 años ahora y de la importancia de los datos. Estaba armando un poco ese rompecabezas y te quería preguntar, ¿cuáles son los porque hablaste además de que el Día Mundial de la Hemofilia es adaptarse al cambio. La pregunta es,
hacia dónde va la Federación Mundial, porque sabemos que ahora nos están mirando, bueno, acá en las redes un montón de mamás de la comunidad, pacientes, líderes, que veo algunas preguntas por acá que también se hacen. ¿Hacia dónde va la Federación Mundial? ¿Cuáles son los objetivos que tiene que se pone de acá a unos 3, 4, 5 años? Y en ese sentido, ¿cuáles son las herramientas que va a tener la Federación Mundial para cumplir esos objetivos? Es decir, ¿cuál es el cambio? Sería la pregunta un poco de fondo. Bueno, estamos precisamente terminando el plan estratégico para los próximos 5 años, pero ya hay unas líneas que se definen bastante claras, ¿no? Que el asunto del diagnóstico es asegurar que en los próximos 5 años haya la fórmula de diagnosticar mucho más. No hay un número exacto, pero sí, por ejemplo, antes no se consideraban los reactivos, ahora se va a considerar de que no solamente tengan técnicos bioanalistas o técnicos de laboratorio para hacer el diagnóstico, sino también puedan contar quizás con los reactivos para que puedan hacer el diagnóstico y la dosificación. Igualmente, hacer crecer esa data de alguna forma. Se está pensando en trabajo conjunto con algunas organizaciones internacionales, entre ellas la Organización Mundial de la Salud, la OPS como tal, el grupo de Comisca, que lo estuvimos hablando ayer. Hay un grupo similar a Comisca en el Pacífico y el sureste asiático, que tiene una misma connotación, de manera de poder conseguir mayor velocidad, mayor empuje a las acciones de la Federación Mundial. Otro de los objetivos es que los médicos puedan estar más capacitados. Esto es interesante porque en la actualidad con el COVID no ha sido posible de que los médicos vayan a diferentes becas, pero ya viene y va a ser público, por ejemplo, vía virtual, que los alumnos y exalumnos de los centros de entrenamiento internacional puedan accesar y hacer un refresco perdón, de su conocimiento. Y aparte de eso, el ser más preciso, más eficiente. El tercer punto es adaptarnos con las nuevas tecnologías. La educación va a cambiar notablemente. La fórmula de educar a nuestros pacientes, de educar a los médicos, va a cambiar no solo en lo que significa estas plataformas modernas, sino también vamos a explorar mucho más en lo que es la mentoría, o sea, buscar eficiencia, no aquellos talleres de 40, 35 personas donde no sabemos exactamente cuán tan efectivo es ese proceso, pero ya hoy en día no lo es. O sea, son costos muy altos llevar a determinado para 40, 35 personas. Podemos hacer híbridos. Otro muy importante, sugerido por la misma comunidad de hemofilia que yo consulté, y es la Academia de Hemofilia, con título de reconocimiento para aquellos que cursen la Academia de Hemofilia. Estamos buscando universidades que se alíen con la Federación Mundial en diferentes partes del mundo para que este proceso educativo sea más profesionalizado. Otro de los cambios que ya está en proceso y más afianzándose es definitivamente el reconocer la hemofilia en la mujer y se acabe ese estigma de que la mujer sencillamente traía la complicación de la hemofilia y no la sufría, sino la sufría el paciente. Eso entre otras cosas, pero algunas mujeres no bien diagnosticadas terminaban sufriendo procesos quirúrgicos mayores como una histerectomía, pues injustamente. De manera que se reconoce actualmente ya en la literatura la mujer con hemofilia. Eso está significando un acercamiento al paciente diferente, un diagnóstico que exige otro tipo de protocolo, por supuesto. Ya está incorporada en nuestra data la existencia de mujeres con hemofilia, mujeres y niñas. Y vale decir que apoyé este proceso, ya que en la junta directiva tenemos 6 mujeres
incorporadas como miembros de la Junta Directiva. Es primera vez en la historia de la Federación Mundial de Hemofilia que hay 6 mujeres como miembros directivos. Esto me vi motivado a darle una fuerza, un apoyo, de manera tal de que se acabara y aprovecharon la gran lucha y el esfuerzo de la mujer con hemofilia o la mujer portadora o la mujer con algún desorden de coagulación también como niña. De manera que estos son algunos de los cambios que están sucediendo, sobre todo como reacción, y por supuesto vendrán más cambios, van a venir más cambios. La federación está en un proceso de dinamismo, por lo menos hasta en los próximos 5 años, mucho más consultiva. Este plan estratégico se consultó a prácticamente todos los voluntarios o las organizaciones más involucradas, organizaciones regionales, a todas las empresas farmacéuticas relacionadas con el tema de hemofilia, a las organizaciones internacionales como las enfermedades raras internacionales. En fin, se hizo una consulta buscando identificar en dónde estaban realmente nuestras necesidades. Y la experiencia es haciendo eficiencia, buscando ser eficiente. La pandemia está todavía, no sabemos hasta cuándo será, pero eso ha hecho que dentro del programa de ayuda humanitaria, por ejemplo, ya hemos tenido que hacer ensayos de laboratorio, de crear una situación que vigilara ciertas complicaciones. Por ejemplo, los medicamentos que enviamos a algunos países se ven con obstáculos por las autoridades de determinados países para que no ingrese, se ve con la disminución de vuelos, ven complicaciones para poder atravesar fronteras por todo esto del COVID. Y eso ha llevado que los tiempos de expiración de los medicamentos se hayan ido acortando. Por tal motivo, hemos tenido que hacer algunos ensayos de laboratorio. Laboratorio no estoy diciendo farmacéuticos, sino laboratorios de simulación. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? De manera que el aspecto logístico, que era algo que no veíamos antes mucho en la federación, no le prestábamos mucha atención, también es otro ingrediente que estamos. Y estructuralmente el no trabajar en silos. Se venía trabajando en cada departamento como aislado, ahora están más agrupados, más interrelacionados, de manera tal de que no en nuestros países vaya la Federación Mundial como tal y no un programa solo aislado. Siempre hablamos de la importancia de la incidencia, ¿no?, en las políticas públicas, porque, digo, yo soy paciente, bueno, ustedes son padres y madres de pacientes, digo, o sea, la importancia de no la calidad de vida del paciente, y no pensando solamente ahora, sino pensando también un poco a futuro, pensando un poco dentro de 10, 15 años, tratando de hacer entender, digamos, a los tomadores de decisiones de cada estado de que no es un gasto hoy poner dinero en la hemofilia, sino inversión para que esa paciente dentro de 10, 15 años tenga una vida plena, activa, sin discapacidad. Y por eso digo, siempre hablamos de esta necesidad de intervenir en los estados, o sea, incidir en la política pública. César, nosotros de la Coalición de las Américas, bueno, para aquellos que no lo saben aún, César fue el coordinador general de la Coalición de las Américas 3 años, hasta mediados del año pasado, y fue el pionero, digamos, de la coalición como organización, en el marco también de la Federación Mundial. Y por eso digo, tanto desde la coalición, vos lo has visto, y desde hace muchos más años en la Federación, y ahora como presidente, digo, en América en particular, ¿cuáles son los desafíos que tenemos que tener para revertir esa lógica de los tomadores de decisiones de pensar en que hoy es un gasto la hemofilia y no puedo gastar mucho y compro el factor de demanda y compro el más económico, y cómo modificar esa mentalidad y darse cuenta de que la visión tiene que ser más a mediano y a largo plazo y tiene que ser el tratamiento para todos profiláctico? ¿Cuál es el kit de la cuestión para poder dar en la tecla? Porque a veces siento que uno habla con los tomadores de decisiones, con las organizaciones, con autoridades, y siempre van a la cuestión y
económica, digamos, como un factor decisivo para la decisión de cómo avanzan. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo hay que sensibilizar? ¿Cómo hay que dar vuelta a esa tuerca? ¿Cómo lo ves vos? Mira, excelente pregunta y compleja, porque significa que todos los que estamos en esto entendamos de que el tablero de juego cambió. O sea, queramos o no queramos, todo lo que está relacionado a salud en el mundo y en el caso que tú me preguntas, Latinoamérica, eso cambió. Ya nada es igual. Por más que queramos mantener el mismo discurso, la misma presunción de que es que no se nos escucha, el que tenemos derechos que nos da la Constitución, el que tenemos los derechos humanos, el que tenemos los derechos a la salud, al bienestar como cualquier ciudadano, todo eso está entendido, nadie lo pone en duda, pero dejó de ser algo tangible para los tomadores de decisión porque se les movió todo el sistema y por supuesto sin hablar del impacto económico que actualmente, sobre todo en América Latina, están viviendo. De manera que lo que se impone, y yo soy optimista con las cualidades de América Latina, pero siempre y cuando decidamos todos los líderes de las organizaciones entender que nuestros pacientes no tienen tiempo que esperar. Es decir, los pacientes de la comunidad de hemofilia, yo diría que son una de las personas más informadas en la actualidad. Tienen todo tipo de información. No estoy hablando si sea veraz o errónea la información, sino pueden accesar por diferentes grupos, se intercambian opiniones, se responden, se dicen, en grupos de WhatsApp, de Instagram, de lo que sea, mucho más informados de lo que eran hace 20 años, hace 7 años. Entonces ellos tienen derecho a pedir y ellos están recibiendo información de hasta la posible cura de la hemofilia, están recibiendo información de que no tendrán que ponerse más factor o que en vez de pincharme, como se dice en muchos países, autoinfundirme 3 veces, 2 veces la semana, lo haga un mes o lo haga 2 veces al mes. Esas son consideraciones legítimas y que hay que entenderlas como líderes de las organizaciones, que ellos tienen derecho a tener ese deseo y ansiedad. Pero el rol de los líderes de las organizaciones es entender que todas esas exigencias y todas esas aspiraciones para el tomador de decisión no es factible. Y si encuentra que es una ola muy grande que va a pasar por encima de él, o se sale de la playa o pasa por debajo de la ola, no corre la ola como fuéramos a una playa. Entonces nos toca a los líderes de las organizaciones asimilar esa demanda, esa necesidad, llevarla a un término con mediciones, basado en evidencia científica. Es decir, haciendo mediciones de los impactos de los tratamientos. Este tratamiento con profilaxis sale en tantos dólares, el paciente se recupera en tantos días, tengo tantas camas menos ocupadas, tengo tantos médicos menos exigidos. O sea, hacer mediciones que permitan demostrar con evidencia científica, no es porque yo lo diga, es porque el hospital tal, el servicio de hematología tal, la universidad tal, reafirma que esto es así, para llevarle al tomador de decisión opciones y hacerle una propuesta de cuál es que sería efectiva. Es muy posible que si ese tomador de decisión se siente apoyado y ayudado, porque hemofilia tiene cosas fantásticas. Una es que la persona bien tratada, como lo hemos hablado en otras ocasiones, no va a ser esa carga para el Estado, ¿okay? No va a ser esa carga posterior. La otra es que no es algo multiplicable, no se multiplica exponencialmente. Y sus modelos pueden servir hasta de modelos piloto para otras complicaciones que no son tan controlables como la hemofilia. De manera que esto, como traté de explicártelo en corto, significa la clave sería que los líderes de las organizaciones entendieran que el discurso tiene que cambiar, que ya el discurso no es de reclamación porque yo tengo derechos. Si eso funcionó, claro que funcionó, pero eso no está funcionando más.
y se vuelven oídos sordos las personas que les repetimos lo mismo, porque tenemos que ser diferente al resto, tenemos que convencer, tenemos que mostrar que podemos llegar mucho más allá. Y al otro punto importante, Antonio, es que el líder y los tratantes le entiendan al paciente sus deseos, sus aspiraciones, pero también le expliquen, porque es el centro de toda esta atención, le expliquen que el medicamento indicado para él es alguno que esté factiblemente disponible. A lo mejor el medicamento que tanto ha escuchado, a él no le funciona como está esperando. O sea, cada persona, eso lo estamos viendo ahora con la medicina personalizada. Antes se pedía unidades de factor. Yo recuerdo en los comienzos, hace 20 años, 20.000 unidades por paciente. Yo me acuerdo de ese número. 20.000 unidades. Yo creo que 20.000 unidades no alcanzaba para nada. Hoy no se pide así. Hoy sencillamente una receta lógica y efectiva es este medicamento para tal número de pacientes, este otro medicamento para los niños de 0 a 5 años, este otro medicamento para las mujeres, este otro medicamento para los de factor 9. Es decir, hay que trabajarlo. Y si no, o sea, el que cree que, bueno, César me lo está poniendo muy complicado. No, no soy yo. Es el juego, es el tablero de juego en el que estamos, que por lo menos en hemofilia tenemos opciones. Antes sencillamente era plasma, crío o un factor. No importaba la marca. Solamente interesaba de que no fuera contaminante, que tuviera de seguridad. Factor. Hoy en día tiene opciones el paciente. Combinante, hemodderivado, vida media extendida, estándar de vida, terapia génica, molécula de misuzumab. Y vienen más. En los próximos 3 años vienen más opciones incluso. Gracias a Dios. Pero cuando hay todo este tipo de tecnología sofisticada, si los líderes no están organizados y profesionalizados y entienden que esto hay que cambiar en la propuesta, sencillamente pasará al desarrollo y nos quedaremos ahí. César, eu lembro... Sí, sí. César, lembro quando tu fizeste uma capacitação no Brasil, que tu nos falaste que, como líderes, todos os líderes das associações são ou pacientes, ou pais, ou familiares. O nosso perfil não é dos gestores, mas no momento que a gente assume uma responsabilidade de liderança, a gente tem obrigação de se capacitar profissionalmente para aquele trabalho, para que depois a gente consiga defender a causa, né? E justificar. Realmente, vitimização não tem mais espaço, né? Porque existem milhares de doenças, onde são até bem piores, e o que a gente precisa que eu acho bem importante, justificar com dados e dar passos firmes junto ao governo, né? Mostrando os ganhos para o governo. Não sei o que tu pensas disso, mas aprendi contigo, aprendemos, o Brasil aprendeu contigo. Gracias, me enorgullece y me entusiasma, sí, efectivamente. Por supuesto que algo que seguro muchos lo han visto, y es aquellos padres o aquellos pacientes que se sienten de que no han sido tomados en cuenta por la organización, entonces comienzan a hacer acciones paralelas, comienzan a hacer competencias, se pelean, no reconocen que hay una estructura. Definitivamente ese tipo de cosas no le hace un favor a nadie. Persona que se aísla y se aparta porque está, digamos, se siente que no lo toman en cuenta, ni al líder o a la organización que posiblemente no escucha, no toma en cuenta, no consulta. Los dos tienen que entender que la fórmula es el trabajo unido.
Eso significa que tanto los líderes de las organizaciones tienen que dar oportunidad, tienen que estimular el proceso de consulta, no erigirse como unos autócratas en el asunto ni como una dictadura, y dar alternativa, oportunidad, para que cada quien vaya sintiendo que trabajar en esa organización me llena, me fortalece, me da oportunidad, puedo tocar el futuro, puedo tocar el éxito y el beneficio. De lo contrario, es como si estuvieras viendo por televisión y te la pasarás cambiando de canales de televisión a ver cuál programa por fin te complace. De manera que toca un trabajo a todos, para el que sienta de que al año, a los 2 años, no logró lo que quería. Bueno, me ofrezco a darle un ejemplo. Yo no fui presidente en la primera elección. Yo fui presidente después de aprender mucho, de madurar, de entender qué cosas eran. Y si yo quería que hubiera cambios, la opción era ser presidente. Posiblemente podía haber tenido otras oportunidades, pero en mi caso, los cambios que quería y que deseaba, porque los escuchaba de todos ustedes, era de esta posición. Así que yo los animo a que puedan seguir humildemente un ejemplo como este, con perseverancia, con constancia y teniendo paciencia y aprendiendo, respetando, escuchando. Eso es importantísimo. Antonio. Bien, César. Mirá, habíamos dicho que la entrevista iba a ser interactiva y tenemos un montón de comentarios en las redes. Te quiero comentar algunos nada más y algunas preguntas que hay por ahí. Mandan saludos Mariana Robert de Argentina, de Elizabeth Burgos Arnes, dice muy lista. Saludos también de Percy Cocaquellata, manda saludos a todos. De Laura Lorenzato, saludos desde Brasil. También Julio Portillo, de la Fundación Salvadoreña, sigo por acá. Rosa Rita de Conceição, que está participando y manda saludos desde João Pessoa, en Brasil. Jean desde Colombia. May Romero desde Paraguay. Bueno, infinidades de saludos que tenemos acá dando vueltas. Y hay algunas preguntas que son interesantes. Hay una aquí que nos estaban haciendo recién el compañero Andrea Sambo, que preguntaba cómo funciona el registro de pacientes en general y cómo es la distribución del factor en América. Eso en particular lo hace, los registros lo llevan adelante cada uno de las organizaciones nacionales miembros o de los ministerios de salud, depende de los tipos de registro que haya. Y la distribución seguramente está preguntando en función de la ayuda humanitaria en la Federación Mundial. ¿Cuál es la tendencia o la regla, digamos, ¿no?, de la Federación para hacer las decisiones de la ayuda humanitaria? Bueno, la ayuda humanitaria, no sé si era exactamente lo que ella estaba preguntando, pero la ayuda humanitaria tiene criterios que obedecen un poco a los requisitos que ponen los donantes. Entiéndase que los donantes son empresas entusiasmadas a la cual tenemos que darle reportes con auditoría bien estrictos, para que tengan una idea. No voy a decir el nombre de la empresa, pero uno de los nuevos contratos fue 1 año y medio, 2 años discutiéndose y haciendo auditorías, buscando de que el producto que ellos donan tenga un impacto, tenga un efecto, llegue a donde debe llegar. No son todos los países los que reciben ayuda humanitaria. Se cumple un criterio primario de aquellos donde jamás habían tenido factor o medicamento, vamos a decirlo así, o muy difícil de que lo tuvieran. ¿Okay? Estos son 68 países, 68, recuerden que somos 147. Estos 68 países han recibido en algún momento ayuda humanitaria. Hay casos excepcionales, en casos catastróficos, hay casos excepcionales con países donde existía la
alguna atención previa, pero por razones dramáticas han dejado de existir. Entonces se le ayuda de tal forma de que pueda al menos sostener la posibilidad de la atención a esos pacientes, ¿no? Otro de los aspectos que se toma en cuenta es de que sean los niños primero los que reciban el tratamiento. El tema de la cirugía ha sido uno de los feedback, una de las noticias más importantes que hemos recibido. ¿Cuántas cirugías se han podido realizar para que este paciente sobreviva donde no existía absolutamente nada, ¿no? Ese es un poco los criterios que se manejan. Son más o menos unos 8 a 10 criterios que obedecen a diferentes factores. Pero es un programa bandera, es un programa que, por cierto, relacionado con datas, la fórmula para que los donadores de estos productos se vean entusiasmados y correspondidos es precisamente con el levantamiento de data. La ayuda humanitaria, una de las exigencias de los países recipientes es que registren la cantidad de unidades de factor, si fuera factor, los sangramientos que han tenido esos pacientes, las recurrencias que han tenido esos pacientes. En fin, hay una data que va a alimentar la posibilidad de que se reciba más donación o no. En la actualidad tenemos un compromiso de prácticamente 110 millones, 115 millones de unidades al año disponibles durante los próximos 5 años. Pero como todas estas cosas son recursos limitados, es importante dejar claro, eso lo estamos tratando de enfatizar aún más, de que no sabemos hasta cuándo contemos con esas cantidades de factores e incluso necesitamos más. Pero es importante que los países recipientes, los médicos tratantes, los pacientes que estén recibiendo esos, se vean beneficiados por esos medicamentos, entiendan de que esto tiene un límite. Esto en algún momento no va a haber posiblemente tanta disponibilidad. Sí, es como un paliativo o un parche en algún sentido, si se me permite, la ayuda humanitaria, pero lo importante es que cada país de alguna manera pueda resolver en sí mismo la problemática de la hemofilia y el tratamiento adecuado en cada país, ¿no es cierto? Ahora, te pregunto, ya llevamos casi 1 hora de entrevista y habíamos hablado en la previa que no la íbamos a hacer tan extensa por varias razones, pero la verdad que es muy interesante, mucha gente preguntando, la verdad que mucha gente preguntando y saludando y apoyando el trabajo que vos venís haciendo y demás. Una última pregunta, por lo menos de mi parte, y también después cedo a Tania para algún comentario y alguna pregunta también final. ¿Cómo encontrás vos la posibilidad de aquellos países que en América en particular no tienen cierto desarrollo o que lo están haciendo, lo están generando? ¿Cómo encontrás vos la posibilidad de que esos países puedan tomar herramientas de aquellos países de la región que más han trabajado o que más desarrollo tienen? Esto es, sabemos que la Federación Mundial tiene un programa de Twin, que es un programa de hermanamiento, que hay muchas experiencias por reconocerse, justamente por aprender y por comparar y por poder salir adelante, digamos. ¿Cómo es la dinámica del programa de hermanamiento y hacia dónde va a ir en los próximos años el programa de hermanamiento de la Federación Mundial? Porque creo que es un dato importante, porque es ver en la otra organización que está por ahí 1 o 2 escalones más arriba que nosotros, cómo podemos adquirir eso para poder nosotros empoderarnos y mejorar la situación en cada uno de los países que lo requieran, ¿no? ¿Hacia dónde va ese proyecto? Bien, primero que todo tengo que mencionar, y creo que es oportuno, de que América Latina es una región de posibilidades en hemofilia. Yo cuando veo la comparación con el resto de las regiones, y ustedes la pueden ver, los invito a que visiten mucho la página web de la Federación y se tomen su tiempo, porque ahí hay información rica que nos sirve. Y hay unas gráficas que establecen el diagnóstico por región. América Latina es la segunda región, en realidad las Américas, pero América Latina está metida ahí, de la Federación Mundial en términos de diagnóstico.
y estamos hablando de 56% diagnosticados. De hecho, la coalición es protagonista después de la cumbre de Panamá en llegar esto al 74% en el 2003. Y luce ambicioso, pero debo decir, cuando uno ve la región del Eastern Mediterráneo, el Middle East, ve que ellos están en el 40% de registro, pero desde el año 2015 al año 2019, ellos subieron 40%. O sea que no es algo imposible, es algo sumamente posible, matemáticamente posible. Insistimos mucho y hemos pensado en entrenar a los técnicos de laboratorio, a los médicos, a las personas que hagan las pruebas de coagulación, los screening, pero creo que no hemos puesto atención en cómo vemos de que ese paciente llegue a ese centro, cómo manejamos la logística para que haya más pacientes que supuestamente tienen sangramientos. Ellos no saben si tienen hemofilia o no. Ellos lo que saben es que tienen algo, que falta que alguien los saque de sitios remotos y los lleve al centro diagnóstico, o falta, como se hizo muchísimo en México, darse a conocer las datas entre los diferentes hospitales. Hay un trabajo de crecimiento en el registro que se puede y al hacerse, ya les decía, que hay una relación de diagnóstico con 0.92 de proporción, 0.92 de compra de medicamentos. El programa Twinning precisamente está en una revisión para agilizarlo, dinamizarlo, para que no exista lo que ha pasado en algunos casos, algún país muy desarrollado con un país no tan desarrollado, es más un país emergente. El país emergente manda a un médico o a algún miembro del equipo multidisciplinario a entrenarse en este país desarrollado. Cuando esta persona vuelve a su centro, ve que la realidad es totalmente diferente y todo lo que aprendió no lo pude poner en práctica. Y en el término de los hermanamientos de organización, hay que situarse en las posibilidades políticas, económicas, regionales de cada país en América Latina. Eso en América Latina no es difícil, no es difícil. Si nosotros comparamos esta región con Asia, donde estamos hablando de que son 150, 200 millones o 1.000 millones, y el país vecino habla un idioma diferente al mío, o la situación de él es tan mala o peor que la mía. Si te pones a ver en América Latina, esto no es tan dramático como es en esa región. Yo estoy convencido de que tenemos un cuerpo médico disponible. Hago una fotografía desde México hasta Argentina en todos los países. Y esto lo digo con responsabilidad porque he podido visitar a todos los países. En todos los países tenemos médicos capacitados, disponibles, que no lo había hace 20 años, no lo había hace 10 años y que actualmente disponemos de ellos. ¿Qué hay que hacer? Es escucharlos, trabajar con ellos, trabajar con los hospitales públicos, trabajar con hospitales donde pueda desarrollarse la clínica de hemofilia y después, si bien por el programa de hermanamiento o por alguna beca, el centro de entrenamiento internacional, que en Brasil hay uno, en Houston tenemos el otro de habla hispana y el resto está en España, 2 en España, ya se verá cuál sería de los programas que fuera indicado para esto. César, o que eu queria falar é o seguinte, te agradecer imensamente em nome do Brasil, como membro da Coalizão das Américas, porque eu acredito que a Federação Mundial está mais humanizada. E pelo fato de também vocês incluírem outras línguas. Isso é extremamente importante, porque nossos países também são importantes. E, assim, eu sempre pensei, é mais importante
tu fazer uma boa gestão no teu país ou saber inglês. Isso aí nunca me saiu da cabeça. Parecia que o inglês era o que determinava a importância daquele país. Saber falar inglês. E agradeço imensamente. Eu acho que passar para outras línguas também vai ajudar muito na educação como é que é, em tratar todos iguais, sabe? Em tratar todos iguais, porque todos têm competência. ¿Qué te parece? Bueno, me parece que esa es la línea de acción, porque si somos Federación Mundial, nos debemos a todos. Esa es una de las razones por la que antes de que entráramos en cámara te decía el curso que no se había hecho antes, el curso de laboratorio, van a ser unos cursos de 3 días con la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasis, el ISTH, en combinación con la Federación Mundial de Hemofilia. Va a ser en español, en inglés y en portugués, porque ¿quién ha dicho de que Brasil le es cómodo sencillamente hablar en español? Merecen, con 200 millones de habitantes o más, de que el curso sea con traducción simultánea al portugués. De manera que sí, esto se está haciendo. Los 3 idiomas oficiales, gracias a Dios para nosotros, uno de ellos es el español, pero los centros de entrenamiento, por ejemplo, los webinars fueron hechos incorporando el idioma árabe y el ruso. Vendrán posiblemente cada proceso de traducción, además de costoso, no es tan fácil. Claro. No es algo que la dinámica permita tan fácilmente. Sin embargo, ya como te digo, se está haciendo todos esos cursos en árabe y en idioma ruso, que son una gran mayoría de países, por lo menos agrupan una buena población. Acá muchos Pode falar, Antonio. Asentando lo que decía Tania, Andrés Lima, Luis Antonio Araucho, están diciendo que la verdad que es muy cierto lo que está diciendo con respecto a la lengua. Y antes de ir cerrando, tengo acá varias preguntas, pero 2 bastante interesantes. Una habla de si se puede estimular entre los médicos la especialidad de la hematología con el apoyo de la Federación Mundial de Hemofilia. Eso es algo interesante que en algún momento lo venís trabajando y lo venís pensando, César, y que algunas experiencias ya han habido o están en camino, ¿no es cierto? Sí, entendí lo que habla la persona de estimular más participación de hematólogos para que más médicos que estudien la hematología. Bueno, hay que considerar también de que hematología en muchos países primero tienen que terminar la carrera de medicina. En Venezuela se gradúan como médicos cirujanos, no recuerdo en otros países con la misma mención, y posteriormente hacen un posgrado de o pediatría o medicina interna, que son 2-3 años, y posterior a eso es que hacen hematología. O sea, el ser hematólogo, en honor a la verdad, es algo que, como decía un doctor Fernández Palazzi, eso es ciencia. Eso en realidad es ser científico, ¿no? Es una persona que ha tenido una preparación de casi 15 años, lo cual no es fácil conseguir hematólogos, pero por supuesto que se estimula. Ahora, entusiasmar a hematólogos a que se decidan por la hemostasia, ya por ahí es un triunfo y es parte de lo que la federación intenta. Lo que nosotros necesitamos es que el líder de cada país o los líderes de cada país nos los comuniquen, porque son ellos los que lo saben. La persona, nosotros, bien sea en la oficina de Montreal o cada uno en sus hogares actualmente, no nos llegan todas estas informaciones, sino las que nos envían personalmente o por el chat o por cualquiera de estas vías, la información que ustedes nos dan. Por eso hacía el comentario de que el cambio en el proceso educativo vino de la consulta con cada uno de las personas involucradas en las diferentes organizaciones. Y ahí vinieron esa serie de propuestas y exigencias. Pero había que de alguna forma estructurarlo, manejarlo
y bueno, los profesionales en el diseño de eso son los que actualmente le han dado ese cuerpo estructurado, profesional, a lo que va a ser el estilo de educación por parte de la Federación Mundial de Hemofilia para los próximos 5 años, durante los próximos 5 años. Bien. Acá hay una pregunta última que es interesante y que en muchos países debe estar sucediendo similar. Elizabeth Burgó Arnés pregunta, por favor, ¿qué medidas se pueden tomar para apoyar a los pacientes en cuyo país adquieren medicamentos baratos sin tomar en cuenta la calidad ni la seguridad de los mismos? Un tema importante, porque cuando hablamos de el pensar en la hemofilia solamente desde la dinámica de lo económico y de la calidad de vida, sino también tiene que haber cuestiones de bioseguridad y de estándares internacionales, ¿no es cierto, César? Claro, creo haber entendido un poco la pregunta. El precio no es lo que determina la calidad del producto. Tú tienes ejemplos de que en Sri Lanka la unidad de concentrado es más cara que en Australia, donde Australia es mucho mayor poder adquisitivo. Son cuestiones de mercado. Pero la recomendación que ella solicita, yo pienso que la mejor es la misma comunicación entre las organizaciones. Yo recuerdo cuando en alguna ocasión, y hace poco sucedió algo parecido con productos que pueden venir de países que uno pueda presumir que no sean de buena manufactura. Inmediatamente se comenzaron a comentar las diferentes organizaciones y eso sirvió como para aclararle a esa empresa tratando de trasladar productos de supuesta o reputación dudosa y dieron marcha atrás. En el pasado recuerdo que estaba llegando a Panamá, creo que era un producto de una generación anterior y lo consultó con las demás organizaciones y se hizo una carta, se le pasó al laboratorio y devolvieron el medicamento. La recomendación es esa, comunicarse. Eso es como la farmacovigilancia. Si el producto, es más, vale la pena también esta recomendación. Si el producto le dio reacción o le hizo alguna parte adversa o algo, tiene que llenar la hoja de reclamo. Es una hoja amarilla normalmente, decírselo a su médico y el médico llene esa hoja, porque esas son informaciones que hoy en día la comunidad de hemofilia rápidamente las capta y las envía a la Federación Mundial. En la Federación Mundial, el grupo de técnicos, hay un departamento comprometido con casi 20 expertos mundiales, me consta, que es el producto de concentrados, suministros, seguridad y de productos. Este departamento hace una vigilancia mundial donde sencillamente manda una alarma cualquiera que sea. En este caso, si fuera un producto que no fuera debidamente tratado a algún paciente, inmediatamente hace su comunicado. Bien, bien. Bueno, César, la verdad que siguen habiendo muchas preguntas. Yo estoy, atento a los comentarios en las redes y la verdad que hay muchos agradecimientos, más de no sé qué cantidad de gente viéndolo en las reproducciones tanto en YouTube, en Facebook y en las reproducciones y en las compartidas. Solamente para agradecerte este rato que compartimos. Es interesante que la comunidad de hemofilia pueda conocer sobre hacia dónde va la Federación Mundial, cuál es la idea y la planificación que tiene el presidente, cuál es la organización que tiene en su cabeza, que está trabajando, y sobre todo esto, ¿no? De saber de que hay una organización madre que, vamos a decirlo de alguna manera, que cuida un poco de todos nosotros, ¿no? O como que está atenta a estas cuestiones, esto que decía recién de la bioseguridad, lo que hablábamos antes de bajar los costos, de incidir en las políticas públicas, y todo el recorrido un poco para atrás de esta bella entrevista, hace quizás a muchos darle cierta tranquilidad y respaldo de que saber que no están solos, que
está la coalición en América, pero principalmente está la federación a nivel mundial, y que me parece importante que todos estemos unidos y sabiendo que el objetivo es el tratamiento para todos y que el objetivo es avanzar en mejores oportunidades para evitar los sangramientos en los pacientes. Y bueno, la verdad que me alegra mucho los comentarios, los agradecimientos, las palabras de apoyo que hemos recibido. Después te compartiremos varias para que también las conozcas. Y bueno, nada, agradecerte por este rato. Tania, también dejo a vos comentarios finales y también un cierre de parte de esta entrevista. Sim, só quero agradecer o César Garrido, o Antônio, dois líderes extremamente importantes. César Garrido, é muito bom quando os países, as representações de pacientes se sentem acolhidos pela liderança. E a gente te sente assim. E foi muito importante, como o Antônio falou, que a gente já te conhecia, mas que todos te conheçam realmente como és. E a tua disponibilidade e amor à causa. E a tua dedicação para que todos cresçam. Isso é extremamente importante para todos nós. Antônio, parte desta fala vai para ti também. Gracias por tus palabras y la oportunidad. Muy agradecido y de verdad, a la orden, no lo digo como lo dijera cualquier presidente, a la orden, cuando ustedes quieran. Antonio es testigo. ¿Cuándo quieren la entrevista? Si la quieren repetir, quieren hacer otra o creen prudente dentro de 6 meses. Hoy estoy cumpliendo 6 meses de administración, o sea, hace 6 meses la Asamblea General me escogió, así que gracias. De manera que cuando consideren y quieren escuchar más directamente qué está pasando o qué puede pasar, estoy completamente a la hora. De verdad que me siento comprometido en ese aspecto. Muito bom. Bueno, te tomamos el compromiso entonces para dentro de 6 meses exactamente, al año de primera gestión, tener otro encuentro para hacer un balance y las perspectivas de la federación y conversar un poco más de estos temas. Así que te tomamos el compromiso que en 6 meses te vamos a estar molestando otra vez. No es molesto, ahí estaré. Chao. Bueno, te agradezco, César, agradezco a Tania y bueno, les agradezco a todos los que han participado en las redes. Realmente es un placer llevar adelante esta organización y con la compañera Tania también en la coordinación de relaciones institucionales y otro grupo importante de gente y de colegas y de líderes que están en la coalición. No los quiero nombrar a todos, vamos a hacer el intento, Tania, de acordarnos. Andrés Pereira, el coordinador de educación, Isidro Montero, el coordinador de comunicación, a Ismael Espinosa de Chile, el coordinador de ONM, Marta Monteros, la coordinadora de Relaciones Políticas, y Patricia Romo, la coordinadora de Finanzas. Me los acordé a todos muy bien. Gracias a todos, a Oriana también, que es la persona que nos ayuda mucho en las redes. Muchas gracias también. Y bueno, esto es un trabajo en equipo que venimos haciendo, que venimos llevando adelante entre todos. Y bueno, es importante el apoyo y el acompañamiento de todas las organizaciones de América, desde Canadá hasta la Argentina. Todas tenemos que estar pensando y trabajando por el mismo proyecto, que es el tratamiento para todos y ir cumpliendo los objetivos que la coalición, como decía César antes en la Declaración de Panamá del 2019, nos pusimos de acá a 3 años, al 2023. Así que los esperamos a todos en las próximas entrevistas que sigamos haciendo. Estamos haciendo una por mes. La del mes que viene será sorpresa también, así que la vamos a estar comunicando en las redes. Pero bueno, sin más, les agradezco a todos, le agradezco a toda América por haber participado. Y todas las preguntas que hicieron, no tengan dudas que las vamos a estar contestando en el Facebook y en YouTube en el transcurso de hoy y de mañana para ir evacuando todas las mismas. Así que, nuevamente, gracias, Tania, otra vez. Muy bella usted, muy bonita, con un vermelo, muy bien. Así que por el Día Mundial de la Hemofilia. Así que... Muchas gracias. Muy bien, perfecto. Bueno, gracias, Tania, gracias a todos. Y nos vemos entonces en la próxima entrevista del ciclo de entrevistas de la Coalición de las Américas. Nos vemos, muy amable, gracias. Obrigada, Isidro, que está aí gravando. Beijo.